Buenas tardes. Mi nombre es Brenda González y yo les voy a hablar sobre los mediadores químicos de la inflamación. Antes quisiera darles una breve definición sobre lo que es la inflamación. Empecemos. La inflamación es una respuesta local de los tejidos vivos a la agresión o a los estímulos nocivos y se le supone un efecto protector. La inflamación es una de las manifestaciones biológicas observadas desde la más remota antigüedad. Cornelio Celso fue uno de los primeros en describirla e identificarla por sus manifestaciones locales, por ejemplo, calor, rubor, tumor y dolor. Estas cuatro manifestaciones permanecen en la enseñanza de la medicina y se transmiten de una generación a otra desde hace cerca de 2000 años. Cuando los tejidos se inflaman, se activan los mecanismos de comunicación celular. Como resultado de la activación de las moléculas enlazadas a la membrana y del contacto directo de la superficie celular, las células responden secretando sustancias químicas que reciben el nombre genérico de mediadores de la inflamación. Estos mediadores son de estructura molecular y son capaces de reconocer las sustancias nocivas o extrañas. Esta respuesta celular desencadena las cascadas de cambios que caracterizan a la inflamación, también llamados sucesos proinflamatorios. Los mediadores químicos pueden ser producidos localmente por células en el sitio del lugar de inflamación o pueden estar circulando en el plasma como precursores inactivos que se activan en el lugar de la inflamación. La mayoría de los mediadores inducen sus efectos al unirse a receptores específicos en las células diana. Los mediadores pueden estimular las células diana para liberar moléculas efectoras secundarias. Diferentes mediadores pueden tener acciones similares y en este caso pueden ampliar una respuesta particular o pueden tener efectos opuestos, sirviendo de este modo para controlar la respuesta. Las acciones de la mayoría de los mediadores son reguladas de modo muy ajustado. Una vez activadas, son liberados de la célula. Los mediadores se descomponen rápidamente, se inactivan por enzimas, son eliminados o inhibidos. Dentro de los mediadores celulares encontramos las aminas vasoactivas. Las más importantes son la histamina y la serotonina. La histamina se libera sobre todo en los tejidos del organismo cuando sufren daños o se inflaman o cuando sufren alguna reacción alérgica. Tanto la histamina como la serotonina se almacenan ya preformadas en gránulos dentro de las células que los producen, por lo que son mediadores precoces de la inflamación. Los principales productores de histamina son los mastocitos, aunque también se produce por los basófilos y las plaquetas. En el caso de los mastocitos, la histamina se libera cuando estas células producen desgranulación en respuesta a los diferentes tipos de estímulos. La unión de anticuerpos a los mastocitos, que es la base de las reacciones alérgicas, la unión de elementos del sistema de complemento denominados anafilotoxinas, proteínas que inducen la liberación de histamina derivadas de leucocitos. La serotonina es otro mediador preformado que produce efectos similares. Está presente en las plaquetas y en ciertas células neuroendocrinas, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. La liberación de serotonina e histamina se activa cuando las plaquetas se agregan en contacto con el colágeno, la trombina ADP y complejos antígeno-anticuerpo. Posteriormente, tenemos a los metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico produce diferentes mediadores llamados eicosanoides, y el producto depende del tipo de células afectadas. Así, se producen las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas. Los eicosanoides no se encuentran almacenados en las células, sino que se sintetizan como resultado del estímulo de los mecanismos de agresión y por la acción de mediadores químicos. Estos productos afectan la inflamación por medio de una gran diversidad de factores, ya que actúan de manera enérgica en los músculos lisos de las paredes bronquiales y vasculares. El ácido araquidónico se libera a partir de cualquier célula activada, estresada o a punto de morir por necrosis. Una vez liberado el ácido araquidónico, puede metabolizarse por dos vías.
La primera vía son las ciclooxigenasas. Generan intermediarios que después de ser procesados por enzimas específicas producen las prostaglandinas y los tromboxanos. En el endotelio vascular carece de tromboxano sintetasa, pero posee una prostaciclina sintetasa y por lo tanto genera prostaciclina. La segunda vía es de las lipoxigenasas, que generan intermediarios de los leucotrienos y las lipoxinas. Sus efectos principales son las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos, leucotrienos y las lipoxinas. Las prostaglandinas merecen una explicación adicional. Mientras que los leucotrienos son la segunda clase de mediadores de los derivados del ácido araquidónico y algunos de ellos son vasoconstrictores enérgicos. Otro mediador lipídico es el factor activador de las plaquetas, llamado así porque en el análisis original se observó que inducía la agregación de las plaquetas del conejo. Al igual que los eicosanoides, los leucocitos activados, los mastocitos y el endotelio vascular lo producen rápidamente durante la inflamación. Todavía no son muy claros los mecanismos mediante los cuales se regula su síntesis y lo liberan las células. Estimula a las células inflamatorias y a las fibras musculares lisas, a las células epiteliales y al endotelio vascular. Además, activa el quimiotactismo de las células migratorias y promueve su adherencia al endotelio vascular. Posteriormente tenemos a las interleucinas. Los efectos de estas proteínas en otras células parecen ser provocados por receptores de la superficie celular. La función de estos compuestos parece realizarse en dos etapas. En la primera se activan los leucocitos ya existentes y en la otra, a más largo plazo, se incrementa la diferenciación y producción de más células hematopoyéticas. Una importante hipótesis generada cuando se descubrieron fue que las citocinas eran sintetizadas principalmente por leucocitos y actuaban sobre otros leucocitos. Por esta razón se denominaron interleucinas. La interleucina 1 es el mediador clave de la respuesta de los tejidos en la inflamación, en la respuesta inmunitaria y en la infección. Por otro lado, sus efectos se manifiestan en todos los tejidos. La interleucina 2 es el primer factor identificado como promotor del crecimiento de las células de la respuesta inmunitaria. Las citocinas regulan la magnitud y naturaleza de las respuestas inmunitarias, estimulando la proliferación y maduración de los linfocitos. Todas estas funciones son básicas para la defensa del huésped. Las citocinas se clasifican en varios grupos según su acción y comprenden los interferones, factor de necrosis tumoral, también llamado caquectina, interleucinas, factores que estimulan la proliferación de la médula ósea, etcétera. El siguiente grupo corresponde a los radicales libres. En la inflamación, estos radicales pueden liberarse al medio extracelular por los leucocitos después de que hayan sido activados por la presencia de microbios, citocinas, complejos inmunes o después de la fagocitosis. Su producción depende mucho de la activación de coenzimas específicas. El anión superóxido puede combinarse con el óxido nítrico para formar especies reactivas del nitrógeno. Estas sustancias atacan todos los materiales biológicos, arrancando electrones, átomos de hidrógeno o adicionándose sobre los enlaces dobles. Reaccionan como potentes antioxidantes. La consecuencia es, por lo tanto, la alteración y la posterior pérdida de función de las moléculas afectadas. La liberación extracelular de estas potentes sustancias a bajas concentraciones activa a las quimiosinas, citocinas y moléculas de adhesión leucocitaria endotelial, amplificando la respuesta inflamatoria. Están implicados en las siguientes respuestas inflamatorias: el daño de las células endoteliales, daño a otras células como glóbulos rojos o células del parénquima, y la inactivación de antiproteasas como la alfa-1 antitripsina. Por último, tenemos a los mediadores plasmáticos, en los que se encuentran los diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema de complemento, el sistema de coagulación, el sistema de ciminas y el fibrinolítico.
En el sistema de complemento es un grupo de proteínas que se hallan en el plasma y sobre las superficies celulares. Su función principal es la defensa contra los microbios, identificando en primera instancia como un factor sérico lábil al calor que destruye bacterias y complementa a los anticuerpos. El sistema del complemento consiste en más de 30 proteínas, entre las que se incluyen enzimas plasmáticas, proteínas reguladoras y proteínas que lisan células. Posteriormente tenemos el sistema de coagulación, en el cual los factores de coagulación interactúan para formar el tapón homeostático secundario rico en fibrina en los pequeños vasos y el trombo de fibrina secundario en arterias y venas. También tenemos el sistema de cininas. La enzima calicinina determina que las cininas se liberen de las globulinas alfa del plasma. La bradicinina y la lisilbradicina son péptidos vasoactivos que se producen durante la respuesta inflamatoria aguda. Son mediadores químicos que se originan después de la lesión de los tejidos y son la causa del aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación y dolor. Gran parte del dolor local en el sitio de una herida se atribuye a estos agentes y su formación se relaciona con la activación de la cascada de coagulación. La bradicinina actúa en las vénulas postcapilares, con lo que provoca una fuga transitoria pero reversible de líquidos. Gracias. El fenómeno inflamatorio es parte importante de la lesión quirúrgica. Es por esto que nosotros como estudiantes de ciencias de la salud debemos conocer los mediadores químicos que intervienen en la respuesta de células y tejidos.